Bienvenidos a todos los que están aquí en el Auditorio 1, en el Aula 1 del Auditorio de Médica Sur. Y también bienvenidos a todos los que están en línea. Tenemos más de 500 inscritos en línea de toda la República Mexicana. También nos acompañan personas de Perú, de Brasil y de Colombia. Esta sesión de hoy es Salud sexual, relevancia de la detección del virus del papiloma humano en la prevención del cáncer. Y esta es la segunda sesión que el Laboratorio de Patología Clínica de Médica Sur presenta dentro del contexto del Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, que fue el pasado 4 de septiembre. El día de hoy tenemos tres importantes ponentes, quienes nos hablarán de todo este contexto del virus del papiloma humano en cuanto a lo que es cómo produce cáncer el virus del papiloma humano, cómo se detecta y cuáles son las estrategias de prevención. La primera, por favor. Perdón. Sí. Bien, pues voy a presentar a nuestro primer ponente, es el doctor Daniel Motola Cuba. Él es oncólogo médico, egresado de aquí del Hospital Médica Sur, una especialidad médica avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Consejo Mexicano de Oncología. Tiene una maestría en gestión directiva en instituciones de salud, una rotación académica en el Davidoff Cancer Center de la Universidad de Tel Aviv, Israel, y actualmente es médico adscrito del Centro Oncológico de Hospital Médica Sur, profesor titular del curso de especialización en oncología médica de la UNAM, ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y también ha sido tutor de tesis de especialidad y subespecialidad, así como autor de capítulos de libros de oncología y otras especialidades, y es miembro del Consejo Mexicano de Oncología como sinodal y otras sociedades tanto mexicanas como internacionales de oncología. Sin más preámbulo, le dejamos el tiempo al doctor Motola. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Nofal por la presentación y por invitarme a esta sesión. Gracias a todos ustedes por estar aquí y a los conectados también. Pues el día de hoy es un día bastante importante, hablar de la salud sexual y del virus del papiloma humano, que en México ha sido un problema de salud muy importante. Creo que es de suma importancia para todos los que trabajamos en salud y bueno, hablar de las opciones de detección temprana que tenemos hoy en día, pues es muy importante no nada más para nosotros, sino para nuestros familiares, amigos, hijos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito de forma muy rápida de qué es el papiloma humano, qué es el virus del papiloma humano, cuál es su impacto en la salud. Tengo 15 minutos y vamos a intentar abarcar todos estos temas de manera muy rápida, la introducción al VPH, cuáles son las proteínas oncogénicas y su detección, cuáles son los tumores asociados, cuál es la incidencia en México, poquito de vacunas y su efectividad y algunas conclusiones y recomendaciones acerca del tema. Bueno, ¿qué es el virus del papiloma humano? Sabemos que es un virus que tiene aproximadamente 200 diferentes subtipos, algunos de ellos son subtipos oncogénicos, otros no son oncogénicos, algunos tienen riesgo bajito de oncogenicidad, otros pues prácticamente no. La transmisión del virus es principalmente por contacto sexual, por eso la importancia de hablar hoy en día de este tipo de enfermedades. Sabemos que algunos subtipos dan principalmente verrugas, no todos dan cáncer y no todos dan verrugas. Hay varios tumores asociados a este virus, ya hablaremos de ellos un poquito más adelante. Y bueno, sabemos que en México es un país de alta incidencia, de hecho, hasta hace no mucho tiempo el cáncer cervicuterino era la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país por cáncer. Hoy en día ya cáncer de mama ha aumentado de manera muy importante y ya ha desviado el cáncer cervicuterino como la principal causa de cáncer en mujeres en nuestro país.
Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del VPH? Principalmente el virus infecta a las células epiteliales, es por eso que pues la mayoría o casi todos los tumores que da son tumores de células escamosas o tumores de tipo epidermoide. ¿Qué va a suceder? Va a haber una proliferación celular descontrolada después de tener una infección crónica. Tenemos dos proteínas muy importantes, la proteína E6 y E7, que impactan en el ciclo celular y bloquean a puntos de chequeo del ciclo celular muy importantes. Hay cánceres asociados, que ya hablaremos de ellos. Es muy importante su detección temprana porque sabemos que detectándola de manera temprana vamos a prevenir muchas complicaciones de este virus y bueno, hoy en día tenemos la gran ventaja de tener las vacunas para poder prevenirlos. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de este virus? Bueno, sabemos que existe la inactivación de P53 y PRB, que sabemos que son puntos muy importantes en el ciclo celular y nos permiten de alguna manera vigilar a esa célula para que no tenga mutaciones importantes que a la larga eviten la apoptosis, aumenten la proliferación celular y que con eso existan cambios hacia la carcinogénesis, ¿no? Aquí vemos el virus del papiloma humano, aquí vemos diferentes proteínas que son importantes para, pues sí, para su introducción al DNA de la célula huésped y aquí vemos las dos proteínas importantes en la carcinogénesis, ¿no? La E6, que principalmente afecta a P53 y la E7, que principalmente afecta a la proteína ERB y con esto altera el ciclo celular y aumenta la proliferación y evita la apoptosis de estas células independientemente que exista alguna mutación o alguna alteración genética en ellas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los métodos de detección? Ya se hablará de eso más adelante, pero bueno, sabemos hoy en día que tenemos la citología con Papa Nicolau, la detección de ADN del virus del papiloma humano, sabemos que también tenemos una superioridad en la detección por PCR y siempre va a ser muy importante la calidad de la muestra, ¿no? Yo no soy experto en esto, ya hablarán de esto un poquito más adelante, pero el que tomen la muestra para poder tener un buen diagnóstico va a ser muy importante. Aquí vemos, este estudio es un estudio, sabemos que en México de repente es complicado encontrar estudios de incidencia, pero este estudio se me hizo muy interesante, es un estudio donde pacientes que fueron al hospital militar, mujeres que fueron para una detección temprana, se les hizo, nada más son 3 meses, en esos 3 meses pues detectaron una muy buena cantidad de pacientes y fíjense cómo de estas pacientes, este es el porcentaje de esto, la mayoría estaban entre los 35 y 55 años de edad, 78%, fueron 112 mujeres, de las cuales 10 eran VPH positiva, el 21% de las mujeres eran mayores de 55 años de edad, el cual disminuye de manera importante la incidencia de VPH. Interesante que aquellas mujeres que tenían su primera relación sexual antes de los 21 años, que eran el 70% de las mujeres, pues tenían una incidencia un poquito más alta de VPH que aquellas mujeres que tenían relaciones después de los 21 años de edad. Y bueno, sabemos que el número de parejas sexuales obviamente aumenta la incidencia de este tipo de infecciones, ¿no? Aquí el 25% tenían más de 2 parejas sexuales. Y aquí vemos lo interesante, ¿no? Los diferentes subtipos que tenemos de VPH, por lo menos en esa muestra que se publicó en 2017, como, bueno, pues prácticamente cuando se detectaba VPH, la gran mayoría de esas detecciones eran VPHs con posibilidad de tener un riesgo oncogénico, ¿no? Lo cual lo hace muy importante, ya que si lo detectamos en esta etapa, podemos, bueno, podemos de alguna manera hacer una vigilancia más estrecha para que estas pacientes a futuro no nos den un problema de cáncer. Ay, ya se me... Algo pasó ahí. Le apreté mal. Perdón, muchas gracias.
Bueno, ¿cuáles son los tumores asociados a infección por VPH? Bueno, el primero es el cáncer cervicuterino. Sabemos que hoy en día el cáncer cervicuterino, y vamos a ver un poquito más adelante algunos estudios donde prácticamente se dice que el 100% de los cánceres cervicuterinos de tipo de células escamosas o epidermoide. También existe el adenocarcinoma, que ese no se asocia tanto a VPH como el cáncer epidermoide o de células escamosas, pero pues prácticamente el 100% se dice que es secundario a VPH. Otro tumor que estamos viendo muy prevalente hoy en día es el tumor de cabeza y cuello, principalmente a nivel de laringe, orofaringe principalmente, todo lo que es cavidad bucal. Es un tumor que también hoy en día hemos tenido mucho problema y una relevancia a nivel de salud pública. De hecho, yo apenas vi unos pacientes donde la esposa tuvo primero tumores de orofaringe y hoy en día el esposo está en tratamiento también por un tumor de orofaringe, lo cual pues cada vez vamos a ver más este tipo de tumores. Sabemos que el cáncer de canal anal, principalmente de células escamosas o epidermoide, es el que también se asocia de manera muy importante a VPH. Digamos que esas son las tres principales tumoraciones donde vamos a empezar a ver una incidencia cada vez más alta de pacientes que como factor de riesgo principal tienen VPH. Otras, obviamente, lo que es cáncer de pene, cáncer de vulva o cáncer de vagina de tipo epidermoide, también son tumores no tan frecuentes, la verdad es que vemos muy poco en nuestra institución, pero pues son tumores que también es importante la detección de VPH para disminuir el riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo importante. Ahora, ¿qué característica tienen los tumores secundarios a VPH? Sabemos que el cáncer cervicuterino, como pues, prácticamente el 100% van a ser como factor de riesgo principal el VPH, bueno, pues el tratamiento pues prácticamente es el mismo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que cáncer de cabeza y cuello secundario a VPH es un tumor de mucho mejor pronóstico, responden mejor al tratamiento con radioterapia y con quimioterapia y eso obviamente nos ayuda mucho para tratar a los pacientes. Hoy en día una estrategia que estamos utilizando mucho para tratar a los pacientes que tienen cáncer de orofaringe, que tienen VPH positivo, también en algunos casos específicos se utiliza la inmunoterapia. Y la inmunoterapia en estos pacientes la verdad es que tiene una evolución bastante satisfactoria. Sabemos que lo que hace el VPH es causar una infección crónica secundaria al virus. Esta infección crónica va a empezar a crear alteraciones en los tejidos. Estas alteraciones e inflamación en los tejidos van a empezar a causar alteraciones en las células y van a tener neoplasias de bajo grado, de ahí van a tener neoplasias de alto grado, intraepiteliales de alto grado y de ahí vamos a tener tumores invasivos, ¿no? Y es por eso que es importante detectar este tipo de infecciones crónicas desde antes que nos empiecen a hacer estas neoplasias de alto grado. Y otra característica que tienen estos pacientes es que tienen una infiltración transicional en el tejido, ¿no? Y el riesgo de que tengamos neoplasias intraepiteliales de bajo y de alto grado en algún otro sitio del mismo tejido, pues es también bastante alto. A ver si ya quiere esto, ya quiso. Bueno, aquí vemos cuál es más o menos, esto es un estudio publicado en España, pero más o menos vemos cuál es la fracción atribuible de los diferentes tumores al VPH. Aquí vemos cuello uterino o cervix, prácticamente el 100%, pene el 40%, vulva vaginal el 40%, cáncer epidermoide de canal anal el 90%, aquí cavidad oral y orofaringe. Yo creo que hoy en día, digo, este es un estudio del 2006, yo pienso que hoy en día está bastante más alto, ¿no? Yo diría que hoy en día estamos alrededor de un 20-22%. ¿Cuál es la incidencia de cáncer cervicuterino en México? Bueno, se presentan más o menos 9,500 casos anuales con una mortalidad más o menos de 4,500 pacientes al año. Sigue siendo la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Primero cáncer de mama, luego cáncer de pulmón y tercero cáncer cervicuterino.
El cáncer anal también empieza a haber un aumento en la prevalencia bastante alarmante. Tenemos que empezar a buscar si existe o no BPH en aquellos pacientes que tengan algunas relaciones de riesgo, y esto es algo muy importante, y también muy importante en aquellos pacientes que tienen HIV positivos. Aquí vemos como cáncer de cabeza y cuello, los diferentes subtipos de BPH que afectan, y bueno, sabemos principalmente que los de más alto riesgo son 16 y 18, como prácticamente el 30% de los tumores de orofaringe, que es el sitio más riesgoso de tener un tumor secundario a BPH, son por virus de subtipo 16. Ahora, ¿cuál es la eficacia de la prevención con vacunación? Sabemos hoy en día que la eficacia de las vacunas es altísima, altísima, está arriba del 90%, y el momento óptimo de vacunación son entre los 9 y los 14 años de edad. Sabemos hoy en día que existen dos vacunas principalmente, la bivalente y la nonavalente. La verdad es que la efectividad de ambas es bastante buena. Aquí vemos cuál es la efectividad de ambas vacunas, y bueno, para mí lo más importante es esto, ¿no? O sea, casos con lesiones que están a punto de ser cáncer, no son lesiones tumorales, no son lesiones neoplásicas malignas, pero pues son lesiones que están a nada de convertirse en cáncer, pues tienen una efectividad y una reducción del riesgo del 92% en una y del 97% en otra, ¿no? ¿Cuál es la inmunogenicidad de la vacuna? La vacuna pues tarda más o menos o dura su efectividad alrededor de 8 años. Ha habido algunos estudios que han demostrado su efectividad a largo plazo. Ya tenemos un buen ratito que se utilizan este tipo de vacunas y su efectividad ha sido bastante buena. La buena noticia es que en nuestro país ya hay un plan de vacunación para las mujeres. Esto pues lo saqué del periódico El País apenas hace unos días, donde nos dicen que la campaña nacional de vacunación está vigente del 2 de septiembre al 18 de diciembre de este año. ¿Quiénes se deben de vacunar? Todas las niñas que cursan el quinto grado de primaria y niños y niñas de 11 años no escolarizadas, niñas rezagadas que no han recibido la vacuna que cursan el 6º año, mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH, niñas, mujeres y adolescentes de 9 a 19 años que se encuentran en protocolo de atención por violación sexual, y bueno, en general todos los adolescentes entre los 12 y los 16 años. Yo ya vacuné a mis hijos, tienen 11 y 8 años, creo que es algo que sí vale la pena hacerlos. Ahora, ¿qué hemos visto últimamente? Hemos visto que el tamizaje para CACU ha disminuido en los últimos años. Probablemente sea por educación, probablemente sea porque las mujeres ya se sienten cómodas al ponerse la vacuna, no lo sabemos, pero fíjense cómo la cobertura será porque ya no tenemos una norma oficial mexicana real para detección y tratamiento de cáncer cervicuterino, pero la cobertura está alrededor del 10%, algo que pues sí es bastante preocupante. Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto en la salud pública? Es un desafío global importante, necesitamos mucha educación continua para que todos los trabajadores de la salud estemos enterados de qué es lo que sucede con este virus y cómo lo podemos detectar y prevenir. Las estrategias de prevención con vacunación son muy importantes, prevenir los cánceres asociados, y bueno, en México parece que en cuestión de detección, en vez de ir mejor, vamos un poquito peor, lo cual es bastante importante. La prevalencia de BPH a nivel mundial es muy alta, se dice que prácticamente el 80% de las personas que tengan relaciones sexuales activas pueden llegar a contraer este virus, lo cual es bastante importante. Y bueno, algunos mitos que hay que desmitificar: ¿el BPH solo afecta a mujeres? Por supuesto que no, sabemos que también afecta a hombres, y también hay factores de riesgo para cáncer en hombres, cáncer de pene y cáncer de canal anal. Las vacunas son innecesarias si no hay síntomas, al contrario, pues la idea de las vacunas es para que el paciente o la paciente no tenga ningún síntoma y no tenga cáncer a futuro. ¿El BPH siempre causa cáncer? Pues no, la gran mayoría de las pacientes que se les detecta BPH tienen una autolimitación de la enfermedad, principalmente en aquellas pacientes jóvenes, menores de 25 años o menores de 35 años. Una vez infectado, pues no se quita. Sabemos hoy en día que la
la misma inmunidad del cuerpo ayuda para que el VPH se limite en nuestro cuerpo. Y bueno, el uso de preservativos previene completamente al VPH, sabemos que no, el VPH es por contacto sexual directo, piel con piel, puede haber una infección. Entonces, si bien ayudan mucho los preservativos, pues no lo previenen al 100%. Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Hay que ver al VPH como un problema de salud pública, necesitamos una vacunación efectiva, necesitamos una detección temprana efectiva y necesitamos una actualización médica constante. Si nosotros tenemos una investigación continua de qué es lo que sucede en nuestro país y eso lo estamos publicando, obviamente nos va a ayudar a tener una prevención efectiva, una buena cobertura de vacunación y un buen acceso al, esa palabra no me gusta, al tamizaje o detección temprana en nuestra población. Con eso termino, muchísimas gracias. La sesión de preguntas será al final. Ahora me corresponde presentar a la doctora Eira Valeria Barrón Palma. Ella es químico-bacteriólogo parasitólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ella tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es encargada del Servicio de Medicina Genómica e investigadora en Ciencias Médicas B en el Hospital General de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigador Nacional Nivel 1. Y sus líneas de investigación han sido SARS-CoV-2, genética de retinoblastoma, virus del papiloma humano. Tiene publicaciones científicas y capítulos de libros. También funge como docente y como formadora de recursos humanos en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM, en bioquímica, biología molecular y otras disciplinas. También es tutora en servicio social, estancias de investigación, tesis de licenciatura y maestría. Además de que pues, ha sido acreedora a premios y reconocimientos en el Hospital General de México y por la industria farmacéutica. Le damos una cordial bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes a todos los que están en línea y los que están presentes. Gracias al comité organizador. Siempre es muy grato presentar datos y cosas que a uno le apasionan y espero que les guste. Entonces, pues sí, esto es muy breve, ¿no? Vamos a tratar de recordar algunas cosas y recordar que esto pues es un viejo conocido, ya no es nuevo. Si habláramos de COVID, de repente, ¡ay, COVID! SARS-CoV-2. Pero este ya es un viejo conocido, ¿no? De muchos de nosotros. Entonces, en particular, les voy a hablar justo de la parte del diagnóstico, pero pues no voy a omitir algunos datos que ayudan a complementar la parte de diagnóstico. Por ejemplo, que ya comenta el doctor Daniel, el virus del papiloma humano pues es un virus pequeño en cuanto a la estructura, o sea, la partícula viral. Es un virus de aproximadamente 52 a 55 nanómetros. Soy química, entonces no puedo evitar esta parte. Hay virus como SARS-CoV-2, como influenza, que son más grandes, como de 100-120 nanómetros hasta 250 nanómetros. Es un virus no envuelto, icosaédrico. El material genético es un DNA de doble cadena, lo cual lo hace un poco más, vamos a llamarlo estable, para cuestiones del tipo de muestra y cómo se lleva a cabo el diagnóstico, versus lo que sucede con virus de RNA. Contiene regiones codificantes para proteínas que ya conocemos también, que son dos proteínas tardías, que son para la estructura, y las proteínas E, que son para justo la parte de la síntesis de las oncoproteínas, que son justo las que van a dar en el blanco de la célula huésped. Y como bien decía el doctor también, se han identificado más de 200 subtipos de virus, sin embargo, es muy constante en cuanto a la estructura y también en cuanto a la genética, ¿no? Al material genético. Entonces, también esto es rapidísimo, alrededor del mundo, estos son datos que se recabaron antes del 2020, entonces en el mundo hay una prevalencia de virus de VPH en personas con citología negativa, es decir, no tienen lesiones, cualquier persona de nosotros tal vez, que no tiene ninguna lesión, entonces alrededor del mundo estaba en un 11.7%. Les estoy hablando de un contexto donde apenas estaba empezando el auge de las vacunas. Y acá tenemos que
para América, de acuerdo a la OMS, para los países de América, México se encuentra en el ranking número 24 de 35 de prevalencia de HPV, pero esto sí es en cáncer. Entonces, hay que empezar a ver los números para checar qué tan importante es el tamizaje y cómo se tiene que llevar a cabo el tamizaje. De estos datos, pues depende realmente cómo es que puede evolucionar esa onda del diagnóstico. Entonces, estos son datos mucho más recientes, son del año pasado. ¿Y qué sucede? Entonces, hablan además, bueno, para empezar, dividen el mundo en regiones de acuerdo a como los ingresos, ¿no? Y está aquí en cáncer de cérvix, número de casos nuevos, defunciones por VPH, bueno, por cáncer de cérvix, marqué en rojo los porcentajes de mortalidad y vemos cómo está, más o menos es lo mismo, independientemente de la región del mundo. Y aquí estoy marcando en algunos otros tipos de cáncer que ya también comentamos con el doctor y en dónde se encuentra la mayor incidencia de VPH. Entonces, como ven aquí, la mayor incidencia, no sé, para cáncer anal en hombres y en mujeres, de vulva, orofaringeo, laringeo, se encuentra principalmente en países de alto ingreso, ¿no? Y aparentemente en países de bajo ingreso se encuentra cáncer de vagina, cáncer de pene, cavidad oral. Entonces yo me pregunto si realmente esto es, ¿por qué es, no? ¿Qué se les ocurre a ustedes? O sea, de repente es, bueno, a lo mejor es porque efectivamente cuestiones no sé, de manera de comportamiento de las personas, de usos y costumbres, entonces se tiene preferente esa predisposición en estos países. Pero bueno, ¿qué pasa en los países de bajos ingresos? ¿De verdad ustedes creen que no haya VPH? ¿No hay una prevalencia? Porque no está en el top, ¿no? Entonces, eso nos habla del diagnóstico. Y además, si nosotros lo vemos en mortalidad o si lo vemos en casos de cáncer, vamos a ver que estoy súper segura que vamos a tener aquí índices elevados. Entonces, sí hay cáncer asociado a VPH. El problema es que no lo estamos diagnosticando, pues porque obviamente la parte de los ingresos de cada país y cómo sean las políticas públicas, pues están repercutiendo en esto. Entonces, generalmente, cuando vamos a ver las representaciones de la prevalencia de VPH, pues lo vamos a ver, y muy bien representado, en países en donde se le invierte para hacer una detección oportuna, en donde se hace a población general, cosa que a veces no ocurre porque nosotros detectamos a los que ya tienen cáncer, a los que ya están enfermos. Entonces, nos habla mucho de la medicina preventiva que se tiene que llevar a cabo. Y aquí, esto es bien conocido también, virus 16 y virus 18, esto se movió todo, no me acabo de dar cuenta. Virus 16 y 18, ¿cómo es la prevalencia? En aquellos pacientes que no tienen ninguna lesión y conforme incrementa el grado de la lesión hasta cáncer de cérvix y pues es inversamente proporcional, es decir, tenemos una mayor prevalencia, directamente proporcional conforme avanza el grado de la lesión. Entonces, todo esto va también a esta parte. Esto es de hace 2 semanas, entonces en la página de la Organización Mundial de la Salud nos dicen 1 de cada 3 hombres alrededor del mundo está infectado en genitales por virus del papiloma humano, que también es otro punto importante para el tema de diagnóstico. De aquí, o sea, esto aquí dicen hombres, porque de repente es, pues no, el cáncer de cérvix es de mujeres y ya, ¿no? Los hombres pues tienen verrugas y ya. Pues claro, pero los hombres son quienes están también involucrados en este proceso de transmisión, no nada más las mujeres, que a lo mejor les vaya diferente es otra historia, pero también recordemos que no nada más hay cáncer de cérvix, hay cáncer de pene, cáncer anal, cáncer de cabeza y cuello, y que entonces los hombres pues claramente tienen que ver. Por ejemplo, entonces de los que estamos aquí, hombres y mujeres, estoy súper segura, se los puedo apostar, que al menos 1 de cada 4 hemos cursado con una infección por VPH, se los juro. A lo mejor unos que más, menos, ¿no? Afortunadamente, el sistema inmunológico ha sabido responder a esa infección y no tenemos lesiones, afortunadamente. Pero, ¿cuál de nosotros, quiénes de nosotros se han hecho una prueba para detectar VPH? ¿Quiénes han ido a la clínica o no sé? O sea, entiendo que el sistema de salud es complejo y si yo llego y no tengo lesión y le digo al médico en cualquier cosa de sector salud, hazme una prueba de VPH, van a decir, o sea, como, ¿por qué? ¿No? Pero, pues eso es a donde tendríamos que ir, a la medicina preventiva. Entonces, ¿alguno que aquí quiera decir o compartir quién se ha hecho una prueba para detectar VPH? Yo creo que no hay y me atrevería a decir que los que están en línea tampoco, pero bueno, ojalá que un día esto cambie. El asunto es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las perspectivas? Y haciendo un modelo, este es el panorama que nos espera. Estamos más o menos aquí, ¿no? 2024, ¿y qué nos espera en unos 100 años? Entonces, si seguimos con un proceso de vacunación y tamizaje actuales, miren lo que va a pasar, o sea, nada, ¿no? Va a disminuir muy poco en cuanto a los casos de cáncer. Está enfocado en cáncer de cérvix, pero yo podría apostar que los demás es lo mismo. ¿Qué sucede cuando hay o cuando empezamos con la vacunación intensiva?
Si continuamos al ritmo que lo llevamos, sí va a disminuir, es muy clara la diferencia, ¿cierto? De este panorama a este panorama para dentro de unos 100 años, pues se podrá batir el cáncer de cérvix aparentemente, pero ¿qué sucede cuando agregamos a la ecuación el tamizaje oportuno? Entonces, todavía disminuimos más esa proporción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tamizar. ¿Qué es eso? Pues diagnosticar de manera oportuna. Y entonces, pues los objetivos que están muy de moda, que todo el mundo conoce, que son el 90-70-90, y ese 90-70-90 es 90% de las niñas, y yo diría que de niños también debería ser, pero por lo pronto la OMS dice 90% de las niñas completamente vacunadas alrededor del mundo, 70% con diagnóstico, o sea, que se les haga un diagnóstico oportuno, con un método de tamizaje de alto rendimiento a las pacientes y 90% de las que ya se diagnosticaron con la enfermedad que tengan un tratamiento. Porque si lo dejamos hasta aquí, pues ajá, ¿y el tratamiento qué pasa, no? ¿Qué vamos a hacer con esas mujeres que ya tienen cáncer de cérvix? Esto es muy rapidísimo porque es hablar más de las vacunas, algunos de los cambios que se han hecho en México en particular respecto al tema de vacunas, cómo se han modificado un poco los algoritmos. Ahora estamos en una dosis única, cuando inicialmente eran 2 dosis, ahora se sabe y hay muchos artículos al respecto que una dosis es suficiente para llegar a una alta cobertura y además logramos pues en principio vacunar al doble de personas, ¿no? Y dato cultural, que es de Sencilla. En la República Mexicana, estos datos son de hace un mes, el estado, curioso y se los dejo de tarea que lo piensen, el estado con más cobertura de vacunación de niñas es Tlaxcala, ya no diré más. El quinto lugar es la Ciudad de México y bueno, de ahí nos vamos para abajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues fortalecer la vacunación en niños y niñas. Entonces, llegamos por fin al punto, ¿no? Diagnóstico, que es parte del 90-70-90 que nos marca la OMS. Entonces, lo que uno pretende como en una prueba cualquiera de diagnóstico, en una prueba de tamizaje, es tener elevados niveles de sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir? Con sensibilidad yo voy a lograr captar a las que realmente, o sea, que me detecte como positivas las que realmente tienen esa condición, esa patología, y especificidad que me pueda descartar como, o sea, que realmente me salga negativo las que efectivamente son negativas. Y entonces hay valores predictivos positivos y negativos. Entonces, ¿uno qué hace? Pues nos vamos a ver, por ejemplo, en estas dos pruebas. Yo tengo el A y el B. Entonces vemos sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo o negativo y aquí también. Si solo me quedo con sensibilidad, porque a veces parece que hay un sesgo o pareciera que es la misma cosa. Si yo me voy solo con sensibilidad, pues yo puedo decir que esta es mejor, ¿no? Me detecta a mayor porcentaje de mujeres que realmente tienen la condición que busco. Esta tiene pues un 5% menos, que ya puede ser significativo cuando hablamos de millones de personas. Pero ¿qué hay de la especificidad y de los valores predictivos positivos y negativos? Esta es mejor, porque aquí está realmente descartando a las que son negativas. Entonces, para una prueba, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues elegir aquella que la combinación no sea más favorable, que tenga valores de especificidad y sensibilidad que me puedan ayudar para hacer un diagnóstico oportuno. Esto estuvo fue muy importante cuando se empezaron a hacer las pruebas moleculares de BPH, porque decían, bueno, pues es que voy a atender a muchas mujeres que son negativas y las voy a dar seguimiento y me sale bien cara la PCR. Entonces, ¿para qué quiero que tenga una especificidad alta? Pues mejor me voy a sensibilidad alta. Pero ahora, como sabemos, pues la tecnología va avanzando, las pruebas ahora son cada vez más baratas, entonces pues resultaría más conveniente y desde el punto de vista de medicina preventiva, no importa, o sea, si tengo más mujeres, pues las mando a un seguimiento, aunque en el tiempo pues resulte que no van a desarrollar la enfermedad. Ahora hay otra cosa, una cosa es que las pruebas sean sensibles para detectar al virus, específicas para el virus, y otra cosa es para cáncer de cérvix. Hay que hacer la diferencia, una cosa es qué me va a diagnosticar cáncer y otra cosa es qué me diagnostica la infección. Entonces también vale la pena ahí acotar ese punto. Sin embargo, vean, esto fue en la Gaceta Mexicana de Oncología, por ahí no veo, pero me parece que por 2006, y entonces hablaba de los métodos de detección oportuna para cáncer cérvico-uterino. Y bueno, no es para que leamos toda la diapositiva, pero lo que quiero que resalten es esto, comentarios. Prueba de BPH no debe utilizarse para tamizaje o detección de ASCUS.
pruebas de BPH no se utilizan y está por edades, ¿no? Entonces, si bien había un algoritmo y había ciertas recomendaciones, por ejemplo, aquí se le hace pues, una citología, probablemente se mandaba colposcopía y de repente pues ya se hacían pruebas para detectar virus 16 y 18, que son los más oncogénicos, y ya. Entonces, esto estamos hablando en una era prevacunas, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya se movió todo, eso sucede. Sucede que la Organización Mundial de la Salud, con esta del 90-70-90, también ha comentado esto, sí, para que se desarrolle cáncer de cérvix es porque hay una infección persistente con el virus, más o menos el 95 al 100% de los casos, en particular de cáncer de cérvix, están asociados a un virus con alto potencial oncogénico, y entonces nos habla de dos conceptos que ahora ya definen muy bien, tamizaje y triage, considerando que el tamizaje es hacer un tamizaje molecular. Entonces yo tengo cada una de estas figuritas, pues representa un caso, una paciente, entonces yo hago primero un tamizaje molecular y después hago un triage clínico, cuando si nos vamos hacia atrás en la Gaceta y lo que se hacía en el algoritmo en México y en muchos países, era primero hacer un triage clínico y después nos podíamos ir a algo molecular. Lo que se recomienda ahora es no, primero haz algo molecular y después te vas a un triage clínico. Eso no quiere decir que se esté implementando en todos lados, ¿no? Pero esa es la sugerencia que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta tabla, que son datos de una publicación del 2021, aquí mencionan, hacen varias pruebas, ¿no? O sea, desde citología, pruebas de DNA, prueba de inspección con ácido acético, etcétera, etcétera. Entonces, claramente aquí la especificidad cuando es citología es muy alta. Recuerden que especificidad es, pues, habla de las verdades negativas y la sensibilidad de los reales casos positivos y la especificidad de los negativos. Entonces, aquí tenemos que la citología es mucho más específica, pero la prueba de detección de BPH de DNA es mucho más sensible. Entonces, pues son parámetros que nos ayudan para decidir cuáles son los algoritmos a continuación. Entonces, recomiendan que para tamizaje se haga una detección molecular lo más robusta que se pueda, que sea posible para los medios con los que se cuenten, y un triage, que entonces en el triage ya puede ser una inspección visual con ácido acético, genotipificar, a lo mejor si aquí hicimos solamente una PCR para diferenciar positivos de alto riesgo, bajo riesgo, sí recomiendan que se haga ya en un triage la detección específica de 16-18, que se haga citología o que se haga una combinación de estas. Entonces, no nada más quedarnos con una prueba, sino irle sumando. O sea, quiere decir que la parte molecular no le vamos a quitarle la chamba a los patólogos. Los patólogos van a seguir trabajando, pero hay que colaborar y hay que cobrar con los oncólogos para tener algo muy robusto y que realmente nos esté funcionando. Entonces, estos son algoritmos, no los vamos a leer, pero quiero que observen que ya parten de la prueba de detección tanto de DNA, pero también hay de RNA para virus de papiloma humano. Entonces se parten en diferentes escenarios de tener un tamizaje molecular y después se sigue todo el árbol para llegar a cabo el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Esto es la toma de muestra que comentaba el doctor y es cierto, hay que hacer una toma de muestra adecuada. Ahorita también ya está muy de moda o cada vez más la autotoma. También se ha demostrado que la autotoma es un mecanismo bastante eficiente. La diferencia es que no es el mismo tipo de cepillo para la toma en consultorio que para la toma que le vamos a dar a los pacientes. ¿De qué ha servido la autotoma? En países que tienen algunas cuestiones sociales, incluso de educación, ha sido muy bueno porque las mujeres no tienen que acudir al ginecólogo porque pues no, ¿cómo? Entonces pueden tener acceso a la autotoma, realizar esa autotoma y entonces que se mande a evaluar. Y ha resultado bastante eficiente. O sea, estoy hablando de un caso de las miles de posibilidades por las cuales una mujer no acude a la consulta y tiene muy buenos resultados, pero considerando que no le vamos a dar a la paciente el cepillito normal que un médico estaría usando en la consulta. Tiene que ser un dispositivo especial con un medio de transporte especial que permita preservar la muestra. De otra manera, pues no va a servir de nada la autotoma. Ese es el gran error de la autotoma, que no es el cepillo convencional, tiene que ser un dispositivo específico. Entonces, nosotros podemos contar con una amplia gama de ensayos para detectar el virus del papiloma humano, porque les comentaba, cada vez es más barata la tecnología, cada vez es más fácil. Entonces, nosotros, me refiero a nosotros en el Laboratorio de Medicina Genómica en el Hospital General de México, hemos estado usando este sistema
Bueno, empezamos usando el de 28 virus, que era de alto grado y de bajo grado, y ahorita estamos utilizando el de 14 virus de alto riesgo, que es ese sistema, y esto les comparto un poco de lo que hemos obtenido. Si bien no solamente nos quedamos con la parte de tumores ginecológicos o de mujeres, también estamos explorando en otro tipo de muestras masculinas. Este es un general, o sea, lo que yo quiero que vean es que si nos vamos a la historia, podríamos ir rastreando cuáles eran los virus más prevalentes en la población mexicana y cómo ha ido cambiando. Y me refiero a cómo ha ido cambiando porque también hay muchas publicaciones respecto a el hecho de aplicar vacunas y que sabemos que las vacunas pues están dirigidas contra específicos tipos de virus, pues puede dar cabida a que se abran nichos para que otros virus pues tengan la posibilidad de ser como más competentes y entonces la prevalencia se pueda modificar en cuanto a los casos, ¿no?, que se tienen. Aquí es algo muy general, todavía no es nada específico en este análisis porque pues, estamos trabajando en la publicación, pero aquí lo que hicimos fue dividir por edades a los pacientes. Aquí son BPHs de alto riesgo, BPHs de bajo riesgo, son de servicios de ginecología, de oncología, de colposcopía y de urología. Entonces aquí pues la estrella sigue siendo el BPH 16 y aquí hay un pico del virus 58, 51, 19, 39, perdón, 31, entonces podemos ver cómo se modifican las poblaciones y desde el punto de vista epidemiológico también es muy importante saber cómo está circulando los virus en nuestra población. Además, cabe aclarar y resaltar que en el Hospital General, pues no nada más llegan los pacientes de la Ciudad de México, tenemos pacientes de toda la República, realmente. Entonces, a mí se me antoja como que esto es una muestra representativa de lo que está ocurriendo en el país. Lo que hicimos después fue dividir mujeres, hombres por acá. En mujeres son mujeres que tienen lesiones. Ellas sí tienen lesiones, no son citologías normales, no es cáncer, son lesiones preinvasoras. Y entonces aquí vean que si bien aquí el 16 estaba muy elevado, aquí el 58 está mucho más prevalente. Incluso que aquí no estaba, el 61, bueno, que estaba elevado, aquí también se eleva, bueno, se eleva más. ¿Y esto por qué es? Porque aquí la estrella, que estos son tumores de cáncer de pene, aquí la estrella, o de todos los casos que logramos colectar, el 16 es el más prevalente, pero esto es en cáncer. Entonces, si nosotros le restamos esto a esta muestra, es por eso que vemos cómo se modifica el nivel de la prevalencia de 16 y que incrementa el de 58. Entonces, para este grupo de pacientes está siendo más prevalente el virus 58 que el 16 incluso. Entonces, esos son datos que hay que considerar, porque de acuerdo con esto podemos tomar medidas para la vacunación, medidas para los tratamientos, y justo pues tener una medicina preventiva. Hay que considerar que la medicina preventiva no es ya en los oncólogos, por supuesto que sí. Lo ideal sería que se pudiera detectar en ginecología, en urología, en consulta general, un médico general que pudiera hacer un screening que valiera la pena y entonces ya no llegamos a tener pacientes en oncología, pero en un mundo ideal. Entonces, les muestro nada más rápido porque vean cómo es importante seguir, cómo es importante hacer diagnóstico, por supuesto para la parte clínica, para dar un acercamiento al paciente de qué es lo que va a pasar, pero también desde el punto de vista epidemiológico, porque eso es lo que decide el rumbo de las vacunas, hacia dónde se dirigen las vacunas, qué virus le voy a integrar a la nueva vacuna que se esté desarrollando, cómo van a ser las dosis. ¿A quién lo vacuno? Nada más a niñas, ahora ya incluyo a niños. Entonces, por eso es importante la historia de cómo son los virus prevalentes y el diagnóstico. Entonces, igual aquí es un estudio, me voy hacia el pasado, del 2006, estamos hablando que fue antes de vacunas. A nivel mundial empezamos a vacunar, yo vacuné desde el 2006 y ya en México a partir del 2012. Entonces, negativos 31%, 16, este es el top 5, virus 16, 52, 31, 18 y 53. Si nos vamos allá a una etapa más de vacunación, que estamos hablando del 2014, entonces tenemos aquí, también dividido por edades, cuáles son los virus más prevalentes, el 16, 18, 45, 31, 58, incluso virus de bajo riesgo como son el 6 y el 11. Por acá hay otros, el 42, 61. ¿Qué sucede cuando llegamos al 2020? Estos son estudios que agarré de todas partes del mundo, de México, del grupo donde estaba yo colaborando, de Europa, de Asia incluso. Aquí hacen modelos, entonces aquí ven igual 16, 18, 31, 33 como los más prevalentes y hacen modelos de qué seguiría si seguimos con la misma cuestión de diagnóstico y de vacunación y pues más o menos el modelo se asemeja a lo que pasa en la vida real. Pero bueno, entonces con esto, y si me regreso unas diapositivas a lo que nosotros estamos encontrando, pues es para que me crean un poco que sí puede cambiar la oportunidad del desarrollo de otros virus.
O sea, los oncogénicos van a ser oncogénicos, y eso hasta ahora, ¿no? Pero eso no quita la posibilidad de que otros virus vayan ganando terreno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diagnóstico de VPH, de hacer un diagnóstico o un tamizaje, como lo recomiendan las guías, en donde partamos de un tamizaje molecular. Y entonces esos resultados pues serán sumamente útiles. No sé qué hice. Ya. Serán muy útiles para el abordaje en la parte clínica, que pues nosotros no estamos haciendo la parte de seguimiento médico, no clínico, sino la parte de diagnóstico molecular. Esta es una publicación que me encontré, que es muy reciente, del año pasado, y aquí parten de VPH. ¿Se acuerdan que les mostraba que en la Gaceta de México era como, no se recomienden ascos, no se recomienda aquí? Bueno, pues aquí en esta publicación dicen sí, y lo primero que hacemos en el algoritmo es hacer detección de VPH por métodos moleculares, y a partir de positivo o negativo se continúan los algoritmos. Este otro artículo, que me parece es italiano, además, esto en un estudio de fase clínica, tienen diferentes árboles para el seguimiento, parten también de VPH positivo o negativo, a qué tipo de virus, entonces se separan en grupos y dependiendo del grupo, checan también tinciones, porque no vamos a quitarles el trabajo a los patólogos, entonces hacen también mediciones de expresión de P16 y de Ki67, que en algún momento, hace algunos años, 2006, 2005, se estaba promoviendo como marcadores moleculares, incluso de diagnóstico, pero también de progresión. Entonces lo que hacen aquí es, no lo vamos a descartar porque puede ser útil, pero ¿qué hacemos? Primero detectamos molecular VPH, después se continúa con la exploración y se ve si tiene o no el doble marcaje con P16 y de Ki67. Y entonces así construyen su árbol para llevar a cabo el diagnóstico. ¿A qué vamos con esto? Que sí, al menos en la parte académica, vamos hacia ese camino en donde tenemos que detectar el virus de manera general, molecular, ya sea por métodos de DNA que son muy eficientes, también hay métodos de detección de RNA que ahí pues especifican porque es solamente de las oncoproteínas que se están expresando, con la idea de que no nada más es que esté el virus, es que exprese las proteínas oncogénicas. Entonces, bueno, el asunto es que hay una gama bastante amplia para hacer esa detección, ya estamos viendo resultados muy positivos, y en fin, después de todo este speech, mi conclusión muy personal es que el tamizaje molecular, o sea, más molecular que después lo clínico, y la vacunación justo son las claves para disminuir casos, y no nada más casos de cáncer cervicouterino, casos de cáncer que también ocurren en hombres de cabeza y cuello, orofaringio, que más comentamos, urológicos, cáncer anal. Entonces es básico que hagamos esto. O sea, nosotros que estamos en la posibilidad de promover esto desde la parte médica, desde la parte de laboratorio, pues entonces es importante como hacer esta difusión, ¿no? Que cada vez se haga un mayor tamizaje con métodos muy eficientes, muy robustos, y por supuesto seguir difundiendo la vacunación en toda la población. Y muchas gracias. Agradecemos mucho la excelente ponencia de la doctora Barrón. Ahora presento a la doctora Samantha Sánchez Ruiz. Ella es médico cirujano por la Escuela de Medicina St. Luke, es médico residente de patología clínica en la sede médica sur por la UNAM. Ella tiene un diplomado en prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del tracto reproductor femenino, canal anal y cavidad oral por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es miembro residente de la American Society for Clinical Pathology. Le dejamos el tiempo a la doctora Sánchez. Gracias, doctor. Y bueno, buenas tardes a los que están en línea y en forma presencial. Entonces, mi tema va a ser detección molecular del virus del papiloma humano y la experiencia que tenemos aquí en Médica Sur. Bueno, ya los dos doctores anteriores ya hablaron del impacto que tiene el cáncer cervicouterino tanto a nivel mundial como en México.
Solamente para recordar que en la última actualización, en el 2020, el cáncer cervicouterino ocupó el lugar octavo con una incidencia de aproximadamente 600,000 casos, pero en México ocupó el cuarto lugar. Y de acuerdo a la mortalidad, a nivel mundial el cáncer cervicouterino ocupó el noveno lugar y estuvo aproximadamente de 350,000 casos. Y como dijo el doctor, la mortalidad en México fue en el tercer lugar. Para hablar un poco de la prevalencia en México, de qué genotipos son más comunes, podemos ver que el genotipo 16 y 18, como ya se repitió, fueron los más prevalentes. El 16 tuvo una prevalencia del 53%, el 18 con una prevalencia del 12%, y en tercer lugar estuvo el genotipo 45 con una prevalencia del 7%. En el 2023 hubo un estudio que cuáles fueron los causantes, los genotipos que causan el cáncer cervicouterino. En el 70% fue el genotipo 16 o 18, en un 70%, y en un 20% fueron los genotipos 31, 33, 45, 52 y 58. El otro 10%, como ya se sabe, hay más de 200 genotipos, entonces no se pueden poner todos. Nuestra experiencia en Médica Sur, cómo se realiza la prueba, los estudios que realizamos, pues para esto hay que entender el concepto de PCR. El concepto de PCR, por sus siglas, es reacción en la cadena de polimerasa. Y es una técnica que, así en pocas palabras, es la síntesis y detección in vitro de un segmento específico de ADN. Entonces, aparte de la PCR, y como ya se mencionó lo de la citología y lo que engloba la colposcopía, pues ya también la doctora lo dijo muy bien, que es sensibilidad y especificidad. ¿Qué va a ser la sensibilidad? Va a ser la capacidad de prueba para detectar el virus del papiloma humano. O sea, aunque estén poquitas copias del virus, se va a poder detectar y que salga positiva. Y una especificidad va a ser la capacidad de la prueba para detectar en serio ese virus del papiloma y no esté detectando otros virus. Siempre lo mejor para una sensibilidad y especificidad va a ser para que sea mayor al 100%, digo, que sea cercano al 100%. Entonces aquí podemos ver que la PCR efectivamente tiene una sensibilidad alta y una especificidad del 88%, y bueno, la citología y la inspección con ácido acético y Lugol pues igual son sensibles, pero en mayor instancia que la PCR. La prueba que aquí realizamos es la de 28 genotipos del virus del papiloma humano. Vamos a detectar 19 de alto riesgo y 9 de bajo riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos genotipos los clasifica en carcinogénicos y probables carcinogénicos, pero nuestra prueba los clasificamos en alto riesgo, que son todos estos, y bajo riesgo, que pues los más comunes son el 6 y el 11, y el de alto riesgo el 16 y el 18, como ya se fue mencionando. Vamos a tener que es un test cualitativo in vitro. El límite de detección de nuestra prueba va a ser de 50 copias por reacción, y pues especificidad, se hicieron estudios con 80 patógenos diferentes y no hubo reactividad cruzada. Nosotros hicimos un estudio del periodo de enero del 2019 a junio del 2024. Entonces, de toda nuestra población fueron 890 pacientes que acudieron a solicitar la prueba aquí en Médica Sur. La edad rango que solicitaban esa prueba fue desde los 14 años hasta los 79 años. Esa prueba se realizó tanto en mujeres como en hombres, con una prevalencia mayor en mujeres, que fue del 62%, y una prevalencia de hombres del 38%. De esas 890 pruebas que llegaron los pacientes y la pidieron, 383 fueron positivas. Aquí tenemos una gráfica que nos representa que el 43% de la población fue positivo y 57% de la población fue negativo.
También hicimos otro estudio para ver qué fue más prevalente, si fue de alto o de bajo riesgo. Como podemos ver, fue más prevalente la población que saliera con genotipos de alto riesgo en un 68% y un 32% fue de bajo riesgo. Y pues también realizamos más pruebas, bueno, hicimos más estudios para sacar el porcentaje de los genotipos de bajo riesgo. Como podemos ver en color naranja, estos fueron los más prevalentes en la población de América Sur, que el 6 fue nuestro más prevalente, casi el 20%, seguido del 42% y seguido del 54%. En estrellita puse yo los que están cubiertos por la vacuna, ya sea la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Entonces, aunque estén cubiertos por vacunas, el 6 aún nos salió más elevado que otros. Y en porcentaje de alto riesgo, igual en naranja los que están, que nos salieron más prevalentes, y en estrellita los que cubren las vacunas, podemos ver que nuestra prevalencia, ¿cuál fue el genotipo que más estuvo? Fue el 53, seguido del 66 y seguido del 51. Como ya se mencionó, los otros doctores y de la bibliografía que dice que qué es más prevalente en México, aún tenemos prevalente el 16, aunque lo cubra la vacuna, pero está en bajo porcentaje en nuestra población el 18. Pero el 53, que fue el más alto, este no está cubierto por la vacuna, e igual como mencionó la doctora, pues esto nos ayuda para ver qué se puede hacer más adelante para la medicina preventiva y lo que nos pueda causar. Y pues ya, rápido, conclusiones. Pues nos damos cuenta que nuestra prevalencia es alta en otros genotipos que no nos está cubriendo la vacuna, y pues tenemos más frecuente el 51, el 53 y el 66. Podemos darnos cuenta que la PCR tiene una alta sensibilidad y especificidad y nos ayuda a la detección temprana. De hecho, tuvimos un caso hace poco en que una paciente nos preguntó por qué su PCR había salido positiva, pero su citología cervicovaginal había sido leído negativa. Ella acudió a hacerse su colposcopía, en el cual, pues sí, la doctora, la ginecóloga, le detectó la lesión, le tomó la biopsia y la biopsia la mandaron a analizar y salió con una lesión de alto grado. Entonces, esto nos da pie a ver de que la PCR, que lo molecular, está más con avance y pues nos ayuda a la prevención y a la detección temprana del virus del papiloma humano. Estos estudios pues los tenemos aquí disponibles, que es la de 28 genotipos en tiempo real, que es con una entrega de 7 días hábiles con el código, y bueno, la citología cervicovaginal, que es ajena al laboratorio de patología clínica, pero igual la pueden solicitar. Gracias. Vamos a hacer una muy breve sesión de preguntas y respuestas. Una nada más. Tanto para el público que está aquí presente como el público que está en línea. Tomen asiento, por favor. ¿Alguna pregunta por parte de los que están aquí presentes? Adelante, por favor. Sí, para que se pueda oír su pregunta en línea también, por favor. Gracias, bueno, todos excelente presentación. Doctora Barrón, súper importante el hecho de que la prevalencia es baja, debido muy seguramente a que ahí no detección a tiempo ni se hace la evaluación a todas las personas. Entonces, meramente como un ejercicio de imaginación, o sea, ¿qué tanto sería posible, o sea, en cuestión de presupuesto, de pruebas para tal vez, o sea, para la población del país, qué tan fuera de la realidad o qué tan posible es realmente tener suficiente material para poder evaluar a todos?
Esa es una buena pregunta y espero que no me oigan en mi hospital, no es cierto. No, la verdad es que hay que considerar, o sea, para las pruebas hay algo que se pierde de vista. Si tú comparas citología, pues te va a costar, voy a inventar, 20 pesos y la PCR te va a costar 100. Entonces no, el hospital no puede hacer esa inversión. ¿Cuánto cuesta un día cama hospitalizado de un paciente con cáncer? ¿Cuánto cuesta la quimioterapia? ¿Cuánto cuesta incluso tomar una biopsia para, ya no digamos cáncer, para una lesión preinvasora? Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar. O sea, el presupuesto debería de pensarse a un mediano o largo plazo, no en cuánto me sale ahorita. Entonces, esa es la cosa, eso es en donde yo digo que se puede incidir, en convencer desde el punto de vista es, no compares ahorita la prueba, compara en lo que te vas a gastar. El tercer nivel en México es de lo más caro que hay, muy caro. Entonces, si tú le inviertes a la cuestión preventiva, pues evidentemente vas a lograr que se abaraten los costos a futuro y que además tengas población sana. O sea, ya obvio lo del dinero, pero lo que te importa es que tengas población sana, ¿no? Porque pues eso incide en muchas cosas, en cuestiones incluso de vuelta económicas, porque una persona que tiene cáncer y que está en tratamientos, lo muy probable es que tenga pues discapacidad, que no pueda atender a su familia, que no pueda ser laboralmente activa. Entonces, ¿qué tan factible es? Yo creo que mucho, y estoy segura de que es muy valioso, que sí se puede lograr, pero hay que convencer desde ese punto de vista. Y a lo mejor agregando un poquito a la pregunta y a la respuesta, es que la mayoría de las pacientes se detectan en etapas localmente avanzadas en el país. Entonces son pacientes que van a requerir, bueno, para empezar son pacientes productivas económicamente, la gran mayoría. Y dos, van a ser pacientes que van a requerir quimioterapia y radioterapia, ¿no? Es mejor invertir en lo que comenta la doctora que invertir en nuevos aparatos de radioterapia a nivel nacional. Hoy en día tenemos en las instituciones de salud espera para radioterapia de hasta 4 a 8 meses, ¿no? Entonces el porcentaje de pacientes que se van a curar realmente hoy en día con esas esperas va a ser muy bajito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público aquí presente? Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su información tan valiosa. Mi pregunta va precisamente sobre la prevención. Se habla mucho de la vacunación en niños y niñas, pero realmente ¿a qué edad se puede uno vacunar, aunque ya tengamos 40, 50 años? Y esa prueba de detección temprana, ¿en qué momento se puede realizar o en qué momento se puede hacer o debe de hacerse como un examen de rutina, así como los Papá Nicolau, que se hace cada año? Bueno, el doctor me dijo que yo, no, pero ahorita yo le regreso el micrófono. En cuanto a la vacunación, pues obviamente está fundamentado que se vacune a las niñas y niños antes de que empiecen con una vida sexual activa. De ahí parte la vacunación. Entonces, ¿a qué edad? Pues vamos a hacerle cálculos. A lo mejor cuando en el 2006 se empezó a vacunar, se sabía que la gran mayoría de la población pues empezaba a tener experiencias sexuales a los 17, 18 años. Pero ahora, o sea, pregúntense en México, ¿cuándo empiezan las niñas y niños a tener relaciones sexuales? Entonces, la idea es vacunar antes. En alguna otra plática me preguntaban que si se podían vacunar las mujeres ya adultas y pues la respuesta es sí, o sea, te puedes vacunar. Lo ideal a lo mejor sería que tú te hagas una prueba, que te explores de una manera con un tamizaje muy robusto, que seas negativa a todo virus, y entonces me vacuno, ¿no? Y entonces vas a tener una alta probabilidad de protegerte, pero entonces la vacuna, vamos, desde el punto de vista biológico no debería estar tan limitado, la limitante es económica. Y lo de las pruebas, pues justo porque la idea es que el algoritmo antes era primero checa si hay lesión, o sea, primero ves Papá Nicolau, si hay lesión, y si hay lesión, pues ya igual íbamos a ver si hay virus o no sé, la inspección visual con ácido acético, colposcopía. Pero ahora la idea sería que fuera antes. Entonces, que así como tú te haces o está recomendado a las mujeres que el Papá Nicolau se haga cada año, pues entonces que se hicieran una detección cada año. Ese es mi muy particular punto de vista. Y con la idea que a lo mejor en lugar del Papá Nicolau pues se haga esto y entonces se siga ese algoritmo que están marcando ahora pues los organismos internacionales. O a lo mejor no que se quite el Papá Nicolau, pero que se pudiera hacer más a la par.
Si se van a una institución pública, uno puede llegar y pide privada, uno puede hacerse la prueba, pero lamentablemente no en todas las instituciones públicas se ha logrado, pues porque estamos con esa onda entre que si el gasto y todo, que ojalá pronto cambie. Pues agregando un poquito, digo, a los que nacimos en una época donde no existía la vacuna, que pues somos la mayoría de los que estamos aquí, creo que hay algunos estudios donde a pacientes que se hicieron anticuerpos para VPH y que dieron positividad para anticuerpos, de todos modos la vacuna disminuyó el riesgo, ¿no?, de neoplasias intraepiteliales de alto riesgo. A lo mejor esa disminución no es del 97 o 93% como se ve en los estudios cuando se vacunan entre los 9 y los 14 años antes de iniciar vida sexual activa, pero pues es una disminución importante, a lo mejor está alrededor del 80, 82%, ¿no? Bastante buena. Entonces definitivamente vale la pena hacerlo. Bueno, hay unas preguntas que nos hicieron llegar en línea, aunque a mí me parece que algunas ya fueron respondidas con lo que se acaba de comentar, aunque no es una consulta, ¿verdad? Pero preguntan aquí, tengo 56 años, hace 22 años recibí una dosis de la vacuna, hace 28 años me detectaron VPH, presenté lesiones y me las quemaron. ¿El virus sigue activo? ¿Puedo saber qué virus es? ¿Me recomiendan acudir al oncólogo? Pues digo, siempre es bueno dar un seguimiento por parte de un experto en salud ginecológica. Yo no sé si el oncólogo es el más adecuado, yo soy oncólogo, pero creo que para esto pues los ginecólogos son más expertos que nosotros para detectar alguna lesión que pudiera ser sospechosa. Nosotros habitualmente vemos pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer como tal. Entonces, yo creo que acercarse a cualquier experto en salud ginecológica sería lo más adecuado, ¿no? Hoy en día hay varios estudios donde están empezando a utilizar este tipo de vacunas en pacientes que ya tienen cáncer secundario en VPH, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar con esos estudios, son estudios muy interesantes. No sabemos si realmente el atacar con alguna vacuna al VPH, ya cuando tenemos un tumor, realmente nos va a disminuir y nos va a mejorar el pronóstico, pero ya hay estudios que se están realizando y esperemos que sean unos estudios positivos, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Algo más, doctora? Sí, nada más, muy rápido. Tiene mucho tiempo, ¿no? Por lo que comenta la paciente, entonces puede ser que al inicio, cuando le detectaron en algún momento la lesión, pues tuvo un tipo viral, pero eso no excluye que posteriormente se pueda infectar con otros tipos virales. Incluso también hay muchos artículos en donde se sabe que hay infecciones múltiples, incluso pues de bajo y de alto grado combinados, o 3 de alto riesgo, perdón, dije alto grado, 3 de alto riesgo. Entonces sí es importante, y sobre todo a lo mejor con el antecedente, que se volviera a revisar y hacer una genotipificación para saber qué virus tiene por ahí presente, si tiene o no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Yo les haría una. En cuanto a la población preadolescente o adolescente, ya habiendo sido vacunado o vacunada, más bien vacunada, y sabiendo que la persona ya tiene relaciones sexuales, ¿qué tan temprano sería recomendado hacer la prueba, el tamizaje molecular, o sea, la prueba de detección por PCR? Pues yo creo Que bueno, es algo que obviamente a lo mejor los que se tendrían que enterar primero son los últimos en enterarse, pero bueno. Yo pienso que, digo, obviamente el hecho de empezar a hacer estudios moleculares de manera muy temprana nos puede llegar a futuro a traer otros problemas, ¿no? Porque a fin de cuentas, insistimos, no todos los VPH van a dar cáncer y la detección de VPH pues no quiere decir que una paciente o un paciente tiene ya un alto riesgo de tener cáncer. Entonces, seguramente
seguramente eso va a ser un problema y una pregunta que vamos a tenernos que contestar a futuro, ¿no? ¿Qué tanto la detección muy temprana realmente nos va a afectar a futuro a empezarles a hacer estudios más invasivos a mujeres y hombres muy jóvenes, ¿no? Es algo que valdrá la pena contestarlo a futuro, pero bueno, yo como persona, ¿qué les recomendaría pues a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina, a mi sobrino? Pues en cuanto inicie la vida sexual, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Sí, también creo que es importante considerar eso y como decía también el doctor hace rato, el hecho de que ya estemos o estén vacunados, niños, niñas, no es para, bueno, entonces ya no uso preservativo y ya no me importa nada y entonces ya libertad absoluta. Es una manera de prevenir, pero creo que se confunde, ¿no? El que ya estoy vacunado, entonces ya no me importa nada en la vida. No. Entonces hay que partir de la educación, de educar a los jóvenes, que son los que pues a futuro van a ser los pacientes, y tener esas consideraciones pues como desde el punto de vista ético, ¿no? Pero se podrían disminuir muchos de los problemas si hay una educación sexual más, pues más rigurosa, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, si ya no hay más preguntas, adelante, sí. Doctora, bueno, a mí me queda un poco la duda de en el hospital en donde está, ¿por qué cambiaron de prueba de la de 28 genotipos a la de 14? O sea, ¿tiene algo con la prevalencia o no sé, algo de presupuesto? Bueno, el Hospital General es hospital de tercer nivel. Entonces, en una primera aproximación, pues fue explorar todo lo que tuviéramos de virus, ¿no? Pero considerando que es tercer nivel, pues nuestros pacientes llegan ya con lesiones muy avanzadas e incluso ya con cáncer. O sea, ni siquiera olvidémonos de la prevención. Entonces, pues es más para saber qué tipo de virus tiene y pues en una idea de si ya tiene una lesión avanzada o si ya tiene cáncer, pues lo más probable es que sí tenga alguno de los 14 virus de alto riesgo. Entonces, un poco pues delimitar dado nuestra población. Muchas gracias. Hablando de cáncer de cabeza y cuello, doctor Motola, hay un tumor poco frecuente, creo yo, que es el papiloma de los plexos coroideos. Este tipo de tumor también es atribuible a transmisión de tipo sexual. Afortunadamente no. De hecho, mucha gente como que confunde un poquito, ¿no? Todo lo que es papiloma con BPH. Igual en mama hay mucha papilomatosis, ¿no? Mamaria, que si bien es un factor de riesgo pequeñito para cáncer a futuro, en mama no tiene que ver con transmisión sexual, ¿no? Muchas gracias. Había otra pregunta aquí, la última que vamos a hacer, por favor. A partir de los 11 años. ¿Es recomendable que sí se continúe la vacunación en niños o solo con niñas estaría perfecto? Yo pienso que es importante vacunar a niños, ¿no? Alguna vez me tocó dar una plática en el Colegio México y los vi a los niños muy desorientados y poco interesados, a diferencia de las niñas. Y cuando empezamos a hablar de cáncer de pene y los tratamientos de cáncer de pene, luego pusieron mucha atención, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, en niños. No sé si esa gráfica que les puse de esa fotito del diario El País, al final viene una parte que dice adolescentes, ¿no? No sé si al decir adolescentes incluya niños o no, la verdad no lo sé, pero bueno, si no, creo que sí es importante también vacunarlos, ¿no? Pues muchas gracias. Para terminar, quisieran dar un último comentario, así como para llevar a casa, por favor. Pues la importancia del tamizaje y la detección temprana del virus del papiloma, porque pues ya lo comentaron, pues puede que no tengan la detección temprana y pueda llegar a cáncer, como dijo la doctora en su institución, pues todas ya llegan en etapas avanzadas y no tuvieron una detección temprana. Entonces, pues todos hay que vacunarse, hay que tamizarse, la detección. Pues no sé, por último, como en todas las cosas, la información es poder
y mientras más informados estemos, mejor preparados vamos a estar. Y la información empieza desde casa, no hay que atribuirle la información a las instituciones de salud o las instituciones de enseñanza, podemos empezar desde casa. Yo diría que una de las principales causas de demandas hacia los médicos es que los médicos no recomiendan cuestiones de detección temprana de cualquier enfermedad a sus pacientes crónicos. Entonces creo que todos los trabajadores de salud tenemos que estar en el entendido de qué es lo que se necesita hacer con una educación continua completa y constante. Eso va a conllevar a mayor vacunación, mayor tamizaje temprano y un beneficio muy importante para nuestra población. Pues muchísimas gracias. Queremos agradecer de nuevo al doctor Daniel Motola Cuba, a la doctora Eira Valeria Barrón Palma y a la doctora Samantha Sánchez Ruiz, sus interesantes y excelentes ponencias, a ustedes por regalarnos su tiempo, su disposición para aprender y para llevar este conocimiento a donde están trabajando, a los que estuvieron conectados, que muchos no eran profesionales, no son profesionales de la salud, y por eso mismo es que apreciamos más el que hayan podido estar conectados para aprender. Queremos agradecer al equipo de eventos especiales de aquí de Medicasur, a la licenciada Liliana García y a Sillín por haber hecho posible la transmisión en línea de esta sesión. Les agradecemos de nuevo a todos. Un aplauso a los ponentes. Muchas gracias. Les vamos a dar un pequeño recuerdo de esta ocasión. Muchas gracias. Gracias.